La nanotecnología trabaja a una escala increíblemente pequeña. A esta escala podemos estudiar, diseñar y manipular los materiales para desarrollar soluciones con aplicaciones en el mundo real. Esto es nanotecnología.
bacteriana, a nivel nanométrico, el material puede interactuar físicamente con la envoltura celular de la bacteria de formas que un material convencional no puede. En conjunto, todas estas propiedades son las que explican por qué el tamaño nanométrico no es un simple detalle técnico, sino la razón misma del efecto antimicrobiano. Aquí es donde conviene marcar la diferencia con la siguiente sección. Este apartado explica qué propiedades hacen posible el efecto. El mecanismo de acción explica qué ocurre paso a paso cuando una bacteria real entra en contacto con una superficie recubierta. Ahora que conocemos las propiedades antimicrobianas de los nanomateriales, surge una pregunta. ¿Qué ocurre realmente cuando una nanopartícula entra en contacto con una bacteria? Veamos qué sucede desde el primer contacto hasta su eliminación. Para explicar este mecanismo nos enfocaremos en las nanopartículas de plata, uno de los materiales antimicrobianos más estudiados. Cuando la bacteria entra en contacto con una superficie recubierta con estas nanopartículas, interactúan con su envoltura celular debido a su alta área superficial y reactividad. Esta interacción constituye el primer paso del mecanismo antimicrobiano e inicia una serie de alteraciones que comprometen progresivamente el funcionamiento de la célula bacteriana. El primer mecanismo consiste en la liberación controlada de iones de plata. Estos iones interactúan con la envoltura bacteriana y pueden ingresar al interior de la célula, donde se unen a proteínas esenciales, alterando procesos como la respiración celular, la producción de energía, la actividad metabólica y el transporte de nutrientes. Como consecuencia, la bacteria comienza a perder progresivamente la capacidad de mantener sus funciones vitales. Además de afectar procesos internos, los iones de plata también comprometen la integridad de la membrana bacteriana. Como se observa en la imagen, la membrana permanece inicialmente intacta. Sin embargo, a medida que los iones interactúan con ella, comienzan a formarse pequeños poros que aumentan progresivamente su permeabilidad. El aumento de la permeabilidad provoca la fuga de componentes citoplasmáticos esenciales, como iones, proteínas y otras moléculas indispensables para la célula. Como consecuencia, la bacteria pierde su equilibrio interno, sus procesos vitales y comienza a fallar. Esto hace que se vuelva cada vez más vulnerable. Además, las nanopartículas favorecen la formación de especies reactivas de oxígeno, conocidas como ROS, que incrementan aún más el daño celular. Estas especies reactivas generan estrés oxidativo, dañando proteínas, lípidos y otros componentes celulares. De esta manera, el efecto de los iones de plata se potencia y el deterioro de la bacteria se acelera. El estrés oxidativo, junto con la acción de los iones, afecta proteínas esenciales para el metabolismo bacteriano y provoca daños en el ADN. Estas alteraciones comprometen la función celular, la reproducción y la capacidad de supervivencia de la bacteria. El daño acumulado en el ADN altera la expresión de genes esenciales e impide el funcionamiento normal de la célula. La acción conjunta de los iones de plata, el daño de la membrana, el estrés oxidativo y las alteraciones en proteínas y ADN provoca una pérdida progresiva de la viabilidad bacteriana, comprometiendo sus funciones esenciales hasta conducir finalmente a la muerte celular. Además, el actuar desde las primeras etapas de colonización, las nanopartículas de plata dificultan el establecimiento de comunidades bacterianas, reduciendo la multiplicación celular y la producción de la matriz extracelular necesaria para la formación de biofilms. Aplicamos estos nanomateriales en la vida real, pensemos en la baranda de una cama de hospital. Es una superficie de alto contacto tocada innumerables veces al día por pacientes y personal de salud. Aunque la limpieza rutinaria es fundamental, por sí sola no constituye una defensa perfecta. Entre una desinfección y la siguiente, la superficie vuelve a quedar expuesta, convirtiéndose en un lugar donde las bacterias pueden recolonizar casi de inmediato. Esto genera una peligrosa ventana de vulnerabilidad. Pero, ¿qué pasaría si la propia superficie pudiera defenderse? Imaginemos un recubrimiento con nanopartículas de plata. Este transforma el material de una superficie pasiva en una barrera antimicrobiana activa. Cuando una bacteria entra en contacto con la superficie, no simplemente permanece allí. El recubrimiento dificulta su adhesión,
altera su membrana celular y libera iones de plata que comprometen su supervivencia. Como resultado, el microorganismo es eliminado desde el primer contacto, mucho antes de que pueda formar una biopelícula. Este mismo principio se aplica en la industria alimentaria. Bandas transportadoras, tanques y otras superficies de procesamiento pueden protegerse mediante recubrimientos antimicrobianos que dificultan el crecimiento de bacterias. No solo en los hospitales o en las industrias se aplica. También los alimentos frescos que conservamos en nuestros refrigeradores conviven constantemente con microorganismos invisibles. Imaginemos un envase de alimento capaz de inhibir activamente el crecimiento bacteriano gracias a la incorporación de compuestos antimicrobianos en su estructura, controlando el deterioro desde el momento en el que los microorganismos entran en contacto con su superficie. Este principio va mucho más allá de la industria alimentaria. Por supuesto, esta tecnología no es una solución única ni reemplaza las medidas convencionales. Las superficies antimicrobianas no sustituyen la limpieza, la desinfección ni la esterilización. Su función es actuar como una línea de defensa complementaria y continua, proporcionando una protección adicional que contribuye las 24 horas del día a mantener entornos críticos más seguros para todos. El mecanismo funcione en teoría o en condiciones controladas de laboratorio. La pregunta importante es si estos efectos pueden mantenerse cuando el recubrimiento se enfrenta a situaciones mucho más cercanas al uso real. Sin embargo, es importante aclarar que la mayor parte de la evidencia disponible sobre nanomateriales antimicrobianos proviene de estudios in vitro, donde se evalúa la actividad antimicrobiana bajo condiciones controladas. Aunque estos estudios permiten comprender los mecanismos de acción y comparar diferentes materiales, todavía es necesario más estudios en ambientes reales para confirmar su eficacia a largo plazo. Para comprobar la actividad de estos recubrimientos, los investigadores comparan superficies convencionales con superficies modificadas, y aquí cuantifican la carga bacteriana mediante el conteo de unidades formadoras de colonias. También evalúan la formación de biofilm mediante tinción con cristal violeta, que permite medir la biomasa adherida. Otra técnica utilizada es la microscopía electrónica de barrido, para observar la adhesión bacteriana y también posibles daños estructurales. Además, también se utiliza la microscopía confocal con tinción, que diferencia bacterias viables de bacterias dañadas o muertas. Además, se puede analizar características relacionadas con el mecanismo antimicrobiano, como es la liberación de iones de plata y la generación de especies reactivas de oxígeno, las denominadas ROS, con el objetivo de comparar si los procesos propuestos realmente ocurren. Un estudio publicado en 2023 en el Journal of Hospital Infection evaluó un recubrimiento que combinaba nanopartículas de plata, nanosilver, con DCOIT, aplicado sobre superficies de una sala de emergencia durante 90 días. Los investigadores observaron una reducción significativa de la carga microbiana superficial y aproximadamente un 60% menos de probabilidad de alcanzar niveles elevados de contaminación en comparación con superficies sin recubrimiento. Es importante aclarar que este resultado corresponde a una disminución de microorganismos presentes en la superficie y no demuestra directamente una reducción de biofilms ni de infecciones hospitalarias. Por otra parte, una revisión sistemática publicada en Helion 2023 que analizó 41 estudios sobre nanomateriales antimicrobianos, concluyó que materiales como nanopartículas de plata, óxido de zinc y dióxido de titanio pueden reducir la proliferación bacteriana y la formación de biofilms en diferentes modelos experimentales. Gran parte de esta evidencia corresponde nuevamente a estudios de laboratorio, por lo que la validación en condiciones reales continúa siendo un aspecto clave para su aplicación futura. A pesar de su elevada eficacia antimicrobiana, los recubrimientos basados en nanopartículas presentan importantes limitaciones que deben considerarse para su aplicación práctica.
En condiciones ideales, el recubrimiento impide la adhesión y elimina rápidamente las bacterias que entran en contacto con la superficie. Sin embargo, el uso diario, la fricción y los procesos repetidos de limpieza provocan un desgaste progresivo del material, generando rayones y zonas desprotegidas. Estas áreas vulnerables permiten nuevamente la colonización bacteriana y favorecen la formación de biopelículas, reduciendo significativamente la eficacia del recubrimiento. Además, el deterioro puede ocasionar la liberación no controlada de nanopartículas hacia el ambiente o hacia superficies en contacto con alimentos, lo que plantea desafíos relacionados con la seguridad y el impacto ambiental. Aunque las nanopartículas destruyen eficazmente los microorganismos, concentraciones elevadas o exposiciones prolongadas también pueden inducir al estrés oxidativo y afectar a las células humanas. Por ello es fundamental optimizar el diseño de estos recubrimientos para lograr un equilibrio entre eficacia microbiana, biocompatibilidad y seguridad ambiental. De acuerdo a esto, que sabemos que las nanopartículas constituyen una de las estrategias más importantes para el desarrollo de superficies antimicrobianas. Gracias a su reducido tamaño y elevada área superficial, interactúan directamente con las bacterias, alterando su membrana celular, generando especies reactivas de oxígeno y inhibiendo procesos metabólicos esenciales. Otro reto importante es el escalamiento industrial. Mientras que en condiciones de laboratorio es posible sintetizar nanopartículas con tamaño, forma y carga superficial altamente controlados, mantener esas mismas propiedades durante la producción a gran escala resulta mucho más complejo. Incluso pequeñas variaciones entre lotes pueden modificar significativamente el comportamiento. Sin embargo, trasladar esta tecnología desde el laboratorio hasta una aplicación clínica o industrial implica enfrentar múltiples desafíos, y uno de ellos es la presencia de materia orgánica, como sangre, grasas o proteínas, que forma una barrera física sobre la superficie e impide el contacto directo entre las nanopartículas y los microorganismos. De acuerdo a esto, sabemos que el escalamiento industrial representa la mayor limitante dentro de este proceso. Reproducir en una fábrica las mismas propiedades obtenidas en el laboratorio no siempre va a ser sencillo. Por esta razón, van a generarse variaciones que puedan dar diferencias entre los lotes y hacer que el desempeño antimicrobiano sea menos predecible. ¿Y cómo esto se verifica? De acuerdo a realizar pruebas con equipos especializados como microscopía electrónica y técnicas de caracterización de las nanopartículas avanzadas. Sin embargo, estos análisis incrementan significativamente los costos de desarrollo y el control de calidad de la nanopartícula. Ahora, la evidencia actual sugiere que sí, transformar las superficies mediante nanomateriales es una estrategia prometedora. Pueden prevenir la adhesión, el crecimiento y la formación de biofilms bacterianos, reduciendo el riesgo de infecciones y el uso excesivo de antibióticos. Pero no son una solución universal. Su éxito depende del material empleado, del sitio donde se aplique y de su durabilidad frente al uso real, y de que exista suficiente validación que garantice su seguridad y eficacia a largo plazo. Por eso, más que reemplazar los antibióticos, los nanomateriales antimicrobianos deben entenderse como una herramienta complementaria dentro de la lucha contra la resistencia antimicrobiana.